Tesla, por fin, está entregando su Cybertruck en Estados Unidos. El evento empezó por la tarde con diversos youtubers que tuvieron la suerte de poder acudir, influencers, para mostrar a sus redes sociales todo el tema de cómo es la Gigafactoría de Texas y cómo iba a hacer esa línea de producción del nuevo Cybertruck. El evento tuvo dos eslóganes muy importantes. El primero, que ya era hora de que los coches del futuro se parecieran a los coches del futuro, porque ya sabéis todos que desde pequeños nos han vendido lo de los coches voladores, coches súper futuristas, pero la verdad, la realidad es que en la calle los coches que hay ahora no se difieren tanto a los coches que había hace 15 años, pero eso ha cambiado rotundamente desde la llegada del Cybertruck. Es un coche que se ve totalmente marciano, es un coche que o te gusta, te encanta, o lo odias y te parece horrible, pero en la diversidad yo creo que está lo positivo. Lo que está claro para todo el mundo es que esto va a ser un cambio y que va a marcar la diferencia de cara al futuro y de cara al presente, porque tenéis en cuenta que este coche ya está a la venta en Estados Unidos. Y el segundo eslogan, que no por decirlo segundo lo hace menos importante, es que la Cybertruck es más útil que cualquier pickup y más rápida que cualquier deportivo. Y esto no es algo que simplemente lo diga los más, sino que encima te lo demuestra durante el evento. Y es que empezamos con la utilidad. Este coche es capaz de arrastrar hasta 5.000 kilos. Tened en cuenta que un coche normal con 500 kilos va sobrado. Una pickup estándar puede llegar hasta 2.000, 2.500 kilos. Y estamos hablando de 5.000 kilos de arrastre. Esto es una auténtica locura y tenemos una prueba en la cual Elon Musk compara este Cybertruck contra una Ford F-150 Lightning, que sería la Ford eléctrica que se está vendiendo en Estados Unidos, contra una Ford F350, que es una furgoneta diésel, probablemente el rival a batir de este Cybertruck y que vemos claramente en el vídeo cómo lo destroza. Y luego por último lo compara contra una Rivian, que ya sabéis que es otra pickup de Estados Unidos, que la verdad es que es bastante chula, ojalá algún día poder enseñarla en el canal, pero es que igualmente se la lleva de calle y demuestra que este Cybertruck es mucho más fuerte y mucho más potente que cualquier otra pickup que existe ahora mismo en el mercado. En cuanto a características importantes en utilidad, podríamos decir que arrastra 5.000 kilos, puede llevar 1.500 kilos de peso en su cama y que tiene unos enchufes de 120-240 voltios por si quieres trabajar con una radial o algo, que dan hasta 11,5 kilovatios de potencia, la verdad. Es que ahí ha marcado la diferencia. Y algo muy importante referente a estos enchufes es que Tesla por fin aplica la tecnología Vehicle to Load, Vehicle to Grid, Vehicle to Home, como la quieras llamar, que ya puedes enchufar tu casa incluso al coche y usarlo como una batería externa, lo cual es algo que Tesla siempre ha rechazado, pero que parece que con este Cybertruck ha decidido dar un paso adelante y dar esta funcionalidad que mucha gente pedía, mucha gente no entendía por qué Tesla no la hacía, así que por fin la tenéis en un vehículo de Tesla. En cuanto a seguridad, que sería el segundo gran bloque de este evento, hay que destacar primero que el coche es antivolcado, muestra cómo son estas pruebas de volcado, las que se hacen por ejemplo en NCAP, y no es capaz de volcar el coche, o sea, el coche ni siquiera se levanta a 45 grados, una auténtica locura comparado con cualquier coche. Ya sabéis que los coches mientras más altos sean, más inestables son y es más fácil que vuelquen. Tenéis en cuenta que esta pickup se levanta del suelo hasta 45 centímetros y aún así no vuelca cuando la tiran lateralmente. Una pasada. Luego, para seguir hablando de seguridad del coche, obviamente lo que mucho se ha hablado ha sido estos paneles de acero exteriores y ese cristal armadura que vende Tesla, que la verdad es que en el evento pasado se la jugaron con unas bolitas de hierro. En este evento no han querido reventar el cristal delante de millones de personas, así que simplemente han tirado una pelota de vóley un par de veces, incluso en la página web ya retiraron lo de la pelota de hierro, así que ahora resiste pelotas de voleibol a 100 y pico kilómetros hora. La verdad es que hubiese estado bien que hubiesen tirado una pelota de metal y no hubiese rebotado, pero bueno. Y ya para cerrar el apartado de seguridad, decir que el propio Elon Musk ha dicho que este coche es tan seguro que te puedes chocar contra lo que te choques, que el que va a salir ganando siempre vas a ser tú. Y ya llegados a este punto, agradecerte el que hayas llegado hasta aquí. La verdad es que me ayuda mucho todas las personas que os suscribís, que le dais like. Muchísimas gracias a todos. Y si tenéis algún comentario respecto al Cybertruck que queráis compartir conmigo o simplemente queréis dar vuestra opinión, pues la verdad es que os leo en los comentarios, sabéis que siempre os leo. Y por ejemplo, este vídeo es un gran ejemplo, ya que lo estoy realizando porque en una encuesta de la comunidad, a la cual si estabas suscrito te llega la notificación, tú me has dicho que querías este resumen de este evento, así que aquí lo tienes y aquí te lo estoy mostrando hoy. But wait, there's more.
De verdad, es que no solo es que le gane, sino que es que lo humilla. Compite contra un Porsche 911 de 2023 y le pega una paliza arrastrando. O sea, estamos hablando de que está arrastrando el mismo coche contra el que está compitiendo. Esto es una animalada y te demuestra realmente la diferencia de tecnología que hay entre un coche súper deportivo con combustión tradicional, motores tradicionales, tecnología diésel, gasolina y la nueva generación de movilidad eléctrica que estamos viviendo. Te puede gustar, no te puede gustar, pero esto que está haciendo, esto antes de que llegara Tesla, antes de que llegase Elon Musk, esto era totalmente imposible. No solo el hecho de que se pudiera hacer, sino de que el coche eléctrico estuviese accesible para prácticamente todo el mundo. Y ya después de esto, pues la verdad es que todo lo que dijeran, pues tenía que ser muy grande para que sorprendiese más. Tenemos algunos pequeños detalles, como que el coche lleva una tecnología steer-by-wire, mediante la cual cuando giran las ruedas delanteras también giran las traseras para hacer que el radio de giro sea muchísimo más corto. De esta manera, con esta tecnología, podemos hacer que, por ejemplo, como él bien dice en la presentación, el coche tenga un radio de giro inferior a un Model S. Tened en cuenta que es un coche de 5,6 metros de largo, 2,4 metros de ancho y cualquier movilidad, cualquier extra que le dé esa capacidad para moverse al coche es algo que se agradece y mucho, creo yo. Pero ahora ya sí que sí, vamos a lo que a todos nos importa, a lo que realmente no se habló en la presentación o entrega de vehículos. Es algo que, si queréis ver en más detalle, ahora mismo os dejo abajo el enlace de la página de Tesla de Cybertruck. Han actualizado la página, ahora ya tenemos información actualizada, pero, tengo que deciros que el coche solo está disponible en Estados Unidos. Así que las specs que tenemos, las especificaciones del coche, están puestas todos en datos de Estados Unidos. Versión de entrada, Cybertruck de rango normalito, digamos, ¿vale? Tendríamos un rango de 400 kilómetros raspaditos, estaríamos hablando de 407 kilómetros, precio inicial de $61.000. Tened en cuenta que Elon Musk dijo que estaría a partir de 40.000, entonces se ha ido un 50% más caro. Aquí yo podría deciros que inflación, guerra, no sé qué, no importa. La realidad es que ha sacado el coche un 50% más caro y esto a mucha gente va a hacer que cancele su reserva. Aún así, los primeros coches que va a vender van a ser el Long Range, que estaríamos hablando de $80.000, $80.000, pero eso sí, ya en autonomía ganaríamos sobre unos 540 kilómetros. Estos son los rangos en los que se ha estado moviendo, por ejemplo, el Tesla Model 3 Long Range, así que si el Tesla Model 3 Long Range es el mejor coche respecto al rango del mercado, tened en cuenta que este Cybertruck no va a estar muy atrás. Y ya por mi parte, un poquito más. Si te ha gustado este resumen del evento, por favor deja like, suscríbete al canal si te ha gustado el contenido y espero que nos veamos en el próximo. Chao, chao.